admirable, consejero, Dios fuerte, oh, nadie como tú. Dile en esta mañana gracias, porque puedo ver, dile, tu mano de poder está en mi vida. Dile, tu mano de poder está en mi familia. Díselo en esta mañana, cuán grande. Oh, sí, papito. Mi Dios, cuán grande eres tú. Oh, alábalo porque Él está ahí. Exaltado en los cielos y en la tierra, papá. Mi Dios, cuán grande eres tú. Díselo. Mi Dios, cuán grande eres tú. Al pueblo del Señor, es un gusto estar con ustedes. Yo soy el pastor Enrique Flores y soy uno de los miembros asociados aquí de nuestra iglesia. Y es para mí de veras gozo el saber que usted está detrás de esta cámara para juntos poder atender, aprender de la palabra del Señor. En esta tarde me he propuesto el compartir con ustedes este tema. Dios todavía habla hoy. Oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres el Dios que no cambia. Un Dios de orden, un Dios perfecto, un Dios que todo lo ha, Señor, revelado en tu palabra. Gracias en esta hora por el privilegio de conocerte, de tener tu palabra y saber que tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder escudriñar tu palabra. Por Jesucristo nuestro Salvador, gracias. Amén. Pues bien, voy a leer dos escrituras en esta tarde, mis hermanas, mis hermanos. La primera la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27. Un verso, verdad, que a muchos nos encanta porque es un versículo alentador. Y dice el Señor Jesucristo hablando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y luego el profeta Isaías escribe en su capítulo 30 y en su versículo 21 y dice de esta manera: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Oh, gloria a Dios. En este versículo de Isaías 30 es parte de la profecía que aún está por cumplirse con respecto a la piedad y la misericordia de Dios sobre su pueblo Israel cuando sea restaurado. Mientras tanto, vemos, ¿verdad?, que esta es la obra, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo para guiarla, para asegurarla de que va en el camino apropiado. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:13 que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Dios, hermano, hermana, siempre ha y está hablando a los hombres. Esta es una idea básica para la fe cristiana. Si el Señor hubiera permanecido en silencio,
no tuviéramos, hermano, mi hermana, no tuviéramos en lo absoluto ninguna manera de poder conocerlo y mucho menos para poder tener una relación con el Padre personal. Pero sabemos bien que el Señor se reveló y nos habla por medio de su palabra. Esta, la Biblia, las Sagradas Escrituras, esta es la norma de Dios según Hebreos. Pero vemos también, más quizás algún creyente se pregunta, pero ¿nos habla Dios a través de su Espíritu de la manera que habló a hombres y mujeres en tiempos bíblicos? La respuesta, mi hermano y hermana, yo sé que es sí. Pablo declaró y le dijo, ¿verdad?, a Timoteo, su hijo en la fe, en 2 de Timoteo 1:14, con el poder del Espíritu, el Espíritu Santo, que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. O sea, es por el poder del Espíritu que tú puedes, oh Timoteo, guardar, atesorar, mantener esta enseñanza que tú, ¿verdad?, que se te ha confiado, que se te ha dado, que se te ha proveído. Entonces, vemos, ¿verdad?, nuestro Dios aún en el día de hoy es por su Espíritu Santo que viene, ¿verdad?, y nos habla y mantiene el corazón, la vida del hombre, de la mujer, de su hija, de su hijo, ¿verdad?, siempre atento a las verdades de su palabra. Sí, Dios todavía habla hoy y sus ovejas oyen su voz. Esto nos habla de que algún pensamiento, una palabra o una visión vienen a nosotros, y cuando percibimos que es de parte del Espíritu de sabiduría y de revelación, conforme la oración de Pablo, para que conozcamos mejor al Señor, oh aleluya, nos podemos gozar en ella. Es el Señor hablando directamente al corazón y a la mente por medio de su Espíritu. Cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés por causa de su esposa que tomó, Dios nos llamó ante él y les dijo, allí en el libro de los Números, en su capítulo 12, el verso 6 y el verso 8. Al profeta le dijo que se levante en mi pueblo, al profeta de Dios que se levante en mi pueblo. Dice, yo le vengo a hablar, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero tocante a Moisés, en el verso 8, él dice, con él hablo cara a cara, claramente y sin figuras. Hermano, hermana, usted y yo tenemos este privilegio, porque es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que al momento que usted y yo tenemos esa tendencia natural humana de empezar a desviarnos, Él es el que viene y nos corrige. Él es, ¿verdad?, el que nos habla. Él es el que nos redarguye. Él es el que nos enseña. Él es el que nos unge. Él es el que nos bendice. Bendito sea el Señor. Así es que cuando el Señor Jesucristo declaró, mis ovejas oyen mi voz, Él vino a emplear un término para la palabra oyen, que quiere decir literalmente que escuchan continuamente el timbre de mi voz. Esta fue su manera de declarar que Él, como el buen pastor, siempre está allí para guiar con su palabra, con el timbre de su palabra, a sus ovejas. Y estas recibirán la capacidad para escuchar y distinguir su voz. Dijo el rey Salomón en Proverbios capítulo 3, verso 6, he aquí, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas, o sea, Él enderezará tus sendas. Si por error se desvía a la derecha o a la izquierda, detrás de usted podrá distinguir la voz que le dirá, este es el camino, síguelo. Porque este es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Padre, como Dios personal de amor, desea también tener una relación de amor divina con sus hijas, con sus hijos. Dijo el apóstol Juan, que aquí, ¿verdad? Nosotros, dice en 1 de Juan capítulo 1, la segunda parte de su versículo 3, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al orar por sus discípulos, el Señor
declaró allí, ¿verdad? En Juan 17, 21. He aquí, Señor, que te conozcan, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Note bien, hermano, hermana, el estar en Cristo, el estar en Dios, en el estar en el Espíritu Santo y la bendita Trinidad, el estar en nosotros, esto va a enseñar al mundo que Dios envió a Jesucristo como el Señor y Salvador de todas las almas. El Hijo de Dios, mientras estuvo aquí en este mundo, supo mucho mejor que cualquier otra persona con respecto a la grande bendición y el grande beneficio que fue y que es al oír la voz de su Padre Celestial. Cristo fue un buen oidor. Y usted y yo, hermano, hermana, ¿lo somos de la palabra del Señor? ¿Lo somos del timbre de la voz de Cristo? ¿Lo somos de la guianza del Espíritu Santo? En Juan, en su capítulo 30, en su primera parte, estos versículos, este versículo, los que voy a leer, nos enseñan de cómo el Señor Jesucristo era buen oidor. Dice en Juan capítulo 5, verso 30, la primera parte de ese versículo, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo. ¿Se fijó bien? Juzgo según lo que oigo. Hermano, hermana, usted y yo, ¿qué oímos? ¿Cómo juzgamos? ¿Escuchamos de Dios o escuchamos de alrededor? Y venimos y hacemos nuestros juicios, malos juicios y malas conclusiones. La base y establecimiento de la doctrina del Señor Jesucristo fue el oír a su Padre Celestial. En Juan capítulo 7, verso 16, el Señor dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Oh, aleluya, note bien. El que me envió es el que me ha enseñado estas cosas. Luego declaró en Juan 8, en su capítulo 8, versículo 28 y la segunda parte: nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El Hijo de Dios oyó de manera cuidadosa y continua a su Padre Celestial. Y nos dice que todo el que le rechaza y no oye su palabra, tiene alguien que le va a juzgar. La palabra que él proclamó le va a condenar en el día final. Y nos dice por qué en Juan capítulo 12, verso 49 y verso 50 en su segunda parte. Dice en verso 49: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Aleluya. Por eso Cristo nunca se equivoca. El versículo 50, la segunda parte de ese versículo, dice: así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Al fin de su oración por sus seguidores, Jesús dijo en Juan 17, verso 26, segunda parte, que el amor con que nos ha amado está en ellos y yo mismo esté en ellos. Cristo mora en nosotros, Cristo vive en nosotros, y usted y yo, por medio de Él, podemos nosotros escuchar, podemos nosotros atender la palabra de Dios. Y cuando nos desviemos, escucharemos su voz a nuestras espaldas que nos dice: este es el camino, síguelo. He aquí, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Permítame preguntarle, ¿es usted parte del rebaño del Señor Jesucristo? ¿Ha experimentado usted la salvación preciosa que Él, con su muerte en la cruz del Calvario, compró para usted y para mí? Si aún no lo ha hecho, qué tarde tan más gloriosa para con sus labios confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador y pedirle que sea, ¿verdad?, ahora su pastor, y que usted conozca su voz. Solamente reconozca, confiese su pecado delante de Él.
pídale que escriba su nombre en el libro del Cordero. Pero si usted por alguna razón sabe, es creyente, pero tiene tiempo, ¿verdad?, que no ha escuchado la voz del Señor, entonces venga, haga, ¿verdad?, haga nuevos votos, haga una renovación de votos delante del Señor y dígale al Señor: he aquí, yo deseo escuchar tu voz. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque es por medio y a través de tu Espíritu Santo que tú, oh Dios, nos traes, Señor, cuando nos desviamos, cuando, Señor, de manera ingenua muchas veces, oh Señor, por falta de conocimiento de tu palabra nos desviamos. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser más diligentes en tu palabra, Señor. Porque, Señor, aleluya, cuánto necesitamos. Mas cuando hay ese desvío, es tu Espíritu Santo con su voz suave y tenue, Señor, que nos declara: este es el camino, este es el sendero, ve por él. Señor, gracias. Ayúdanos, danos la habilidad, Señor, la capacidad para que seamos diligentes en saber escuchar y oír tu voz. Y seamos, Señor, tus ovejas, que tú nos conozcas por nombre. Y Padre, demos alabanza y gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Salvador, gracias. Amén, amén. Pueblo de Dios, bendiciones y que la paz del Señor sea con ustedes. No olvide, la iglesia ya tenemos cultos adentro y también afuera. Venga, vamos a alabar al Señor. Amén.